Amado pueblo peruano, vivimos en un país de desigualdades. Los ricos se llevan tu trabajo, se llevan tu esfuerzo. El 80% de la fortuna del Perú la tiene un puñado de avaros. Nosotros tenemos que darle clase a esa vieja clase política que se dedica a hacer payasadas y a discutir sobre lo que no es importante para ustedes. Basta de esos fariseos. Esas desigualdades que señalo hace que 27.000 millones existen exoneraciones tributarias, 75.000 millones se lleva la gran minería. Vamos a aplicar impuestos a las grandes riquezas y a las grandes fortunas, porque para educación, innovación, se requiere dinero, señores. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? Nosotros sabemos de dónde. Vamos a ser un país con redistribución de las riquezas, no al paraíso tributario. Gracias, candidato. Vamos ahora con Carlos Jaico de Perú Moderno para su exposición por 1 minuto. Hermanos y hermanas, por los 8 millones de peruanos que no terminaron la secundaria y que ahora deben vivir con un empleo precario, por esos 7 de cada 10 estudiantes que no comprende lo que lee, por esos 80% de estudiantes que tiene dificultades en matemáticas, por ese 11% de jóvenes que no logra encontrar trabajo, por esos colegios que colapsan sobre nuestros niños, por esos maestros rurales que dan la vida para llegar a sus colegios, por esos maestros que siguen esperando remuneración justa y capacitación. Por todos ellos debemos declarar a la educación como prioridad nacional. Por lo tanto, le proponemos al Perú llevarlo a un 8% del Producto Bruto Interno, que es lo que se necesita para salir adelante, porque el Perú requiere una educación de calidad y una educación que nos lleve en este siglo XXI al desarrollo. Somos Perú Moderno, el partido del puente al desarrollo. Gracias, candidato. Ahora es el turno de Álvaro Paz de la Barra por 1 minuto. Fe en el Perú. Pueblo peruano, compatriotas, estamos en pleno siglo XXI y es el siglo justamente del emprendimiento, de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, del talento humano, del capital humano justamente. Pero escuchando al señor Álvarez me da humor, estupor, indignación, porque se está quejando de la educación justamente, de la que somos herencia de ese fujimontesinismo. Pero acá venimos a plantear justamente algo que están planteando muy bien ustedes, que es la revolución educativa en el Perú. Y esa revolución educativa en el Perú tiene que trascender más allá del centralismo. Es por eso que nosotros con voluntad política sabemos el qué, el para qué, el por qué y el cómo hacer las cosas. Así que desde Fe en el Perú nos comprometemos a que en la línea de Salazar Bondi el conocimiento nos liberará. Muchas gracias. Gracias, candidato. Bueno, a los tres, como el grupo anterior, daremos inicio ya al paso a las ideas y propuestas para empezar a escucharlos. Y les planteo una pregunta abierta para los tres. ¿Cuál debería ser la agenda para el país para los próximos 5 años en educación? ¿Cómo generar un cambio y liderazgo educativo? Alzando la mano, ¿nos dice quién desea empezar? Vamos, candidato, adelante. Para eliminar el desempleo juvenil de 11%, debemos conectar la educación con el empleo. Por eso implementaremos la formación técnica en la cual todos nuestros jóvenes del 3º al 5º de secundaria puedan ya tener esa formación necesaria para que así, una vez terminada la escuela secundaria, puedan tener su diploma de estudios secundarios y su diploma de formación técnica a través de los CENATIS que triplicaremos en número a nivel nacional. Eso es importante porque este tipo de formaciones les permite a todos nuestros jóvenes ya insertarse en el circuito económico a través del trabajo y ganarse la vida honradamente. Candidato Tencio. No hay cambio educativo sin recursos, no hay cambio educativo sin dinero. Y la pregunta que nos debemos hacer todos los peruanos es, ¿de dónde van a sacar todo lo que están prometiendo? ¿De dónde van a sacar todas las ofertas populistas que están haciendo? Nosotros sí tenemos la solución. Nosotros sabemos de dónde vamos a cobrar los impuestos. Nosotros sabemos que vamos a cobrar los impuestos a los ricos, a las grandes mineras, a las grandes agroexportadoras, a los grandes empresarios, que lo único que están buscando es enriquecerse con los dineros de todos los peruanos. Por eso que este sistema neoliberal
está destruyendo la educación pública, está destruyendo las universidades públicas. Vamos a hacer que las universidades públicas y la educación pública en general sea el cambio educativo que la patria necesita. ¿Candidato? ¿No desea continuar? ¿Alguno desea continuar? Planteamos una pregunta, porque creo que no se ha hablado mucho de innovación y hay un detalle que quizás ustedes no lo sabían, pero el 55% de los maestros peruanos no tiene competencias digitales. Ahora que hemos escuchado hablar bastante de Internet, pero no tiene las competencias para enseñar con tecnología. ¿Qué programa de formación digital docente propone? ¿Alguno desea responder? ¿Ninguno? ¿Qué más ¿Alguna candidatos? propuesta? Si no, tienen un plan de gobierno que han publicado, el Perú los está viendo, y en el plan de gobierno que han presentado al Jurado Nacional de Elecciones, todos tienen diversas iniciativas y propuestas que queremos conocer. El señor Atencio levantó antes, candidato Jaico. Bueno, veo que se callan porque parecería ser que no tienen nada en la cabeza y menos en su plan de gobierno. Pero lo que nosotros decimos, que para innovación no se innova con la barriga vacía, no se innova con sueldos precarios, no se innova con salarios miserables. 8 millones de peruanos no ha terminado el colegio. Nosotros necesitamos primero darle salud, darle educación a todos los peruanos, pero con los recursos que nosotros ya sabemos de dónde sacar. Gracias. ¿Candidato Jaico? Jaico había levantado primero. Sí. 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 Importante acá es reformar el Consejo Nacional de Tecnología e Innovación, CONCITEC, y elevarla al nivel del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es necesario que lleguemos ya a esa etapa porque aquí en el Perú no se está invirtiendo lo suficiente en ciencia y tecnología. Lo hemos visto, 0.18% no es absolutamente nada para sacar nuestro país hacia adelante. Y eso nos está condenando a la pobreza eterna. Debemos cambiar esos temas y sabemos de dónde sacar el dinero. En primer lugar, de la corrupción, de la rapiña, de todos aquellos que han utilizado el poder para llenarse los bolsillos. Es ahí donde debemos empezar y sobre todo este Congreso que ha abusado de sus poderes para darse todos esos bonos y gratificaciones que en el fondo no dicen nada con respecto al trabajo que ellos deben tener por el país. Candidato a Plaza de la Barra. Por alusión. Continúe. La izquierda es lo que es la izquierda, lamentablemente. La izquierda nos ha llevado justamente a este momento, así como también la derecha. Derecha e izquierda es lo mismo. Y yo acá les digo, y lo increpo a este señor que era parte del gabinete de la sombra, del cual yo nunca me callé, porque yo me declaré en insurgencia civil, siendo autoridad y siendo presidente de los alcaldes del Perú, contra su presidente. ¿Quién desea responder? ¿Desea ¿Va a continuar, continuar? candidato? Bueno, dos de ustedes mencionaron un tema con el que precisamente, Angélica, me aceleré, restándoles el minuto inicial que felizmente lo hemos podido restablecer. Y es lo siguiente, 8 millones de peruanos mayores de 15 años no ha terminado la secundaria. Y eso puede ser una condena en el ámbito profesional. Les limita las capacidades para acceder a mejor educación, a mejores empleos. Y resta competitividad a trabajadores que lamentablemente en esos 8 millones no han terminado la secundaria. Ustedes lo han mencionado como cifra. ¿Hay alguna medida concreta para ellos? ¿En qué plazo? ¿Cómo se denominaría? Candidato Jaico. En primer lugar, debemos decirle a nuestros jóvenes que no pierdan la fe en la educación. Pero eso pasa, en primer lugar, por la capacitación de nuestros maestros. Para ellos tenemos los centros regionales de pedagogía, donde ellos durante 2 años podrán formarse en lo que es pedagogía y la transmisión del conocimiento y el curso que ellos impartirán precisamente en aula. Para ellos debemos darle todo el apoyo, porque si elevamos el nivel de nuestros maestros, elevamos también el nivel de nuestros alumnos. Candidato Atencio. 8 millones de personas que no han terminado la secundaria es lo que quiere el neoliberalismo. Esa es la mano de obra barata que ellos desean. Esa es la mano de obra de hambre precaria que ellos anhelan. Por eso es que la revolución educativa pasa por cobrar esos impuestos que no paga la gran empresa, pasa por cobrar a la gran minería, pasa por cobrar a las grandes fortunas y al gran patrimonio.
haremos la regulación educativa. ¿Quién sigue? Adelante, candidato Paz de la Barra. Usted tiene 1 minuto 57, el resto de sus contendores tiene menos, alrededor de medio minuto. ¿No tiene alguna iniciativa que pueda usted compartir? Estrategia, así que yo puedo usar mi tiempo. Sí, usted puede, efectivamente, pero nosotros como moderadores debemos invitarlo a que participe de la dinámica del debate. Entonces, muy bien, vamos a empezar. Programa. Desde los 18 hasta los 45 años, el Estado, como socio estratégico, va a dar un bono de hasta 50.000 soles en temas de ciencia, tecnología e innovación. Vamos a darle el acompañamiento técnico, justamente ¿para qué? Para que el Perú despegue, tenga desarrollo y tenga progreso. Eso es importantísimo. Vamos a dar un promedio de máximo 50.000 soles entre jóvenes de 18 a 45 años. En el caso que advirtamos así claramente que es un proyecto que francamente podemos co-crear con el Estado, obviamente vamos a inyectarle más. Eso es importantísimo. El desempleo. Tiene que haber una compensación en cuanto al desempleo durante 6 meses. 1.500 soles a los desempleados hasta que, ¿no?, el Estado te pueda dar ese acompañamiento para que puedas reinsertarte en el mercado laboral o ser el nuevo emprendedor, ¿no? Eso es importantísimo. Vamos a crear... Su primer tiempo. Minuto se le ha cambiado. Sí. He escuchado hablar de propuestas, pero hay un planteamiento que me gustaría saber si ustedes saben, que por ejemplo el 97% de colegios no tienen psicólogos, a pesar que es obligatorio en los colegios según la ley. El 97%. ¿En su plan de gobierno tienen alguna propuesta para evitar esto? Candidato Jaico. Lo importante en la salud mental es precisamente que acerquemos los psicólogos a nuestros alumnos. Y eso es lo principal que tenemos en nuestro plan de gobierno, un psicólogo por colegio para que les dé atención inmediata en todos los problemas que ellos puedan tener. Pero más importante también es hacer que ese 30% de mujeres en el Perú que no han optado por carreras de ingeniería pueda avanzar hacia tener pues justamente un grupo de mujeres especializadas. Se cumplió su tiempo, candidato. Atención, me parece que también quería responder esa pregunta porque no hemos escuchado el cómo lograr que los psicólogos lleguen a estar en todos los colegios a nivel nacional. A ti me dirijo, padre, madre de familia, joven peruano. Ya no pagarás más por el ingreso a los institutos ni a las universidades. Tenemos que duplicar también el número de ingresos a los centros de estudio. Tenemos que hacer que la educación sea para todos los peruanos de a pie, porque un psicólogo es importante, pero no soluciona los problemas del país, porque ¿de qué psicología podemos hablar si es que vienen de familias difíciles y disfuncionales? Vamos a dar seguridad a las familias y educación a todos. Tiempo cumplido. Señor Paz de la Barra. Sí, en la línea de ese bono de más casi 50.000 soles, en ciencia, tecnología e innovación, es no reembolsable. Y lo van a pagar con servicio comunitario, ¿no? Es importante también en la ciencia, tecnología e innovación, que hasta ahora no escucho, crear en los gobiernos subnacionales, es importantísimo, los centros o los laboratorios de innovación y además, ¿no?, los centros de incubadora de proyectos, que es fundamental. Eso es fundamental. Y eso implica justamente descentralizar, desconcentrar la educación, que está justamente centralizada y concentrada en Lima, hacia las regiones. Gran sistema masivo de becas. Y además, el ingreso libre a todas las universidades públicas. Gracias, candidato Paz de la Barra. Con esta intervención hemos cerrado este momento de Bolsa de Minutos.